Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes, ya estamos listos aquí con el doctor Luciano, listos para poder compartir este tiempo acerca de la psicoterapia cognitivo-conductual. Había algunas cosas que se habían quedado pendientes, ¿verdad? En la participación pasada con el doctor, pero bueno, ahora buscando también de irle dando más forma a todo lo que recibieron y también que algunas ideas se vayan refrescando, pues también motivo por el cual lo volvemos a tener aquí con nosotros, doctor Luciano. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartir también pues esta bendición del conocimiento y estarlo compartiendo con los demás compañeros también terapeutas. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues poder compartir un poquito de lo que hemos estudiado y puesto en práctica, esperando que les pueda ser de utilidad en servir a los demás y en sus ministerios. Ese es el deseo de un servidor. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre eh, la ansiedad. La ansiedad, que es un problema que se ha hecho grande. La pandemia hizo que aumentara seriamente la cantidad de personas con problemas de ansiedad, pero no solamente eso. Según un estudio reciente de la UNAM, en los últimos 5 años ha aumentado el 70% la cantidad de enfermedades mentales y emocionales. Se considera uno de los factores la pandemia, pero también la crisis económica. También se considera como factor eh, el uso desmedido de las redes sociales y del Internet, la desintegración familiar, la guerra y la inestabilidad política y económica que ha traído. Y esto nos está hablando de un problema social, de una epidemia que ya se considera esta epidemia emocional. Yo en el consultorio he estado recibiendo particularmente adolescentes que cursaron su secundaria en línea y que no saben ahora cómo convivir con sus compañeros. Y son varios los que tengo. Algunos ya han salido adelante, otros estamos en el proceso y parece que ha sido de la población más vulnerable y afectada con este problema o esta epidemia de ansiedad. Entonces voy a compartir pantalla para este Adelante. poder, sí, Ahí, por favor, ahí está listo ya. gracias. Para poder continuar con lo que habíamos pasado, pero el tiempo nos ganó la vez pasada y les había dicho que según el libro de David Burns que tuve la oportunidad de compartirles, existen 4 maneras de intervenir cuando una persona está teniendo un problema de ansiedad o como está catalogado en el DSM-5 y 6 como trastorno de ansiedad generalizada, TAG, trastorno de ansiedad generalizada, que estamos hablando de una persona que está con un problema continuo de ansiedad. Entonces, cuando una persona está así, requiere de intervención psicológica y a veces también médica. ¿Qué se puede hacer con este tipo de personas? Una de ellas, particularmente en fobias, pero también con sus objetos o situaciones de ansiedad, es la exposición. Es exponerse a las situaciones que les generan ansiedad. Esto es importante porque la persona poco a poco tiene que empezar a hacer algo que se llama la desensibilización progresiva o las aproximaciones sucesivas a los objetos o situaciones de ansiedad y lograr sentir cómo está en control de la situación y cuando empiece a sentir que pierde el control, retirarse de esa situación que le está generando conflicto y poco a poco poder acercarse e imbuirse más en esa situación complicada. Entonces, una de las técnicas que propone David Burns en el libro Adiós Ansiedad, que es uno de los grandes expositores de la terapia cognitiva conductual, es la exposición. La otra manera de intervenir es a través de la emoción oculta,
que es los pendientes emocionales o los pendientes personales que no se han tratado en la relación con los padres, esos pendientes que a veces tienen que ver con resentimientos, con heridas, con abusos, esos pendientes que a veces tienen que ver con secretos familiares, con cosas no dichas, y se puede trabajar también dentro de terapia. La tercera herramienta que se puede utilizar son los medicamentos, ya lo estuve ampliando la vez pasada, tanto depresivos como ansiolíticos, que tienen que ser dictados por un psiquiatra, aunque a veces el médico general ve a la gente tan urgida que se los receta uno u otro de manera constante, sobre todo en el sector público, y a veces con eso es suficiente, pero muchas veces no es el medicamento adecuado y se requiere de un psiquiatra que pueda valorar cuál de todos los medicamentos que hay para depresión o que para ansiedad es el adecuado para la persona. Y la cuarta opción es la terapia cognitiva conductual, que es el manejo o el entrenamiento de nuestros pensamientos. Ahí es donde nos quedamos en la sesión pasada, hablando al respecto. De tal manera que podamos nosotros ver esta herramienta, que es una de las principales herramientas que podemos manejar dentro del consultorio. Entonces me voy a brincar las láminas que ya habíamos visto después de ver este pequeño repaso para pasar directamente a la terapia cognitiva conductual. La terapia conductiva conductual trabaja con los pensamientos de las personas. Se han hecho estudios y se ha comprobado que la gran mayoría de los pensamientos de la gente, de sus preocupaciones, nunca van a suceder. Se calcula que del 100% de las cosas que nos preocupan o nos parecen que nos van a suceder de manera negativa, solamente ocurrirán el 10%. El 90% nunca van a suceder. Y de ese 10%, el 6% lo podemos enfrentar en el momento y el 4% restante no se puede hacer nada. De tal manera que la gran cantidad de preocupaciones de la gente son innecesarias. Por eso el aquí y ahora trae a la gente mucho descanso. Como decía Jesús, basta a cada día su propio afán. No te preocupes por el mañana, incluso como dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, algunos lo traducen como el pan nuestro del otro día, o sea, estar tranquilos con tener mi provisión de hoy y de mañana y después no preocuparnos profundamente por lo que pueda llegar a suceder. Esto es importante. Es importante porque en terapia se maneja mucho dirigir a la gente al aquí y ahora, que es uno de los principios de la terapia, de la psicoterapia Gestalt. El ubicarnos aquí y ahora nos libra de estar anticipando, porque uno de los grandes problemas de la ansiedad en las personas es vivir haciendo anticipaciones. Y esto es extremadamente común y es un ejercicio que continuamente yo le encargo a mis pacientes en terapia. Deja de anticipar, les digo. ¿Qué significa dejar de anticipar o dejar de futurizar, que también se llama? Es dejar de estar pensando en lo que me puede ocurrir más adelante. Una persona que ya va tarde para el trabajo, cuando empieza a futurizar, empieza a imaginarse que va a llegar 20 minutos tarde y que su jefe va a estar en la puerta. Y no solamente eso, sino que todo el mundo se va a enterar. Y no solamente eso, sino que esto va a crecer y va a generar un problema tal y su mente va a seguir ahí aumentándole, ya se ve despedido, sin trabajo, quemado en los medios alrededor del trabajo, cuando a lo mejor ni siquiera llega tarde ese día. Está futurizando o anticipando. Y las personas que tienen un problema de ansiedad tienen mucho esta costumbre. Y esa ansiedad, como ya lo hemos comentado, es provocada por algo real o imaginario.
Nuestro cerebro no distingue si es real o es imaginario. Cuando sentimos esa amenaza, va a venir sobre nosotros una descarga de cortisol y una descarga de noradrenalina que van a generar que nuestro cuerpo esté en un estado de alerta, en un estado de nerviosismo, la mente a 1000 por hora, nuestro cuerpo desgastándose, y esto de manera constante es lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizada, que mucha gente lo tiene, desgraciadamente. Entonces, tenemos que aprender cómo poder tratar los pensamientos al respecto. Una de las técnicas que maneja David Burns en su libro Adiós Ansiedad, en el libro hay 30 técnicas para manejar los pensamientos que nos llegan o que nos invaden, se llama flecha descendiente. Es muy curiosa esta estrategia. En flecha descendiente nos invita a anotar nuestras preocupaciones, sobre todo cuando nos están generando ansiedad. Y a la hora de anotarlas, hay que ponerle el nombre exacto o más preciso que se pueda de lo que me está generando ansiedad. En el libro, por ejemplo, nos habla de un joven que sudaba mucho y sentía que todo mundo olía su sudor y le parecía extremadamente desagradable el hecho de que él sudara. Entonces, por eso, a pesar de ser un joven atractivo, no se le acercaba a las mujeres y tenía pánico de quedarse soltero. Entonces, con flecha descendiente, lo que se pudiera hacer es anoto, sudo tanto que soy desagradable a las personas, especialmente a las mujeres, por eso me voy a quedar solo. Ese es el pensamiento que tenía él en su mente. Entonces, en flecha descendiente, pongo una flechita para abajo y en la flechita pongo la idea, ¿qué es lo peor que puede suceder? Con esas palabras. Y pues lo peor que puede suceder cuando voy a un lugar y pasa eso, pues que la gente se aparte de mí y que nunca tenga novia ni pareja. ¿Y qué es lo peor que puede suceder si eso me pasa? Pues que me quede solo y me haga compañía yo a mí mismo. ¿Y eso es catastrófico para ti? Pues no tanto porque me caigo bien. Bueno, en en el mismo libro dice David Burns, entonces haga el intento y cuando él iba al súper de compras, la cajera le gustaba a él. Entonces dice, invítala a salir. No, pero ¿cómo si mi sudor? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Pues que me diga que no. Y con eso ya es una catástrofe. Pues no, pero hazlo. Bueno, pues va al súper, hace sus compras y invita a salir a la cajera, la cual inmediatamente le dice que con todo gusto sale con él. Flecha descendiente es parte de una estrategia que se llama un diálogo de ansiedad, un diario de ansiedad. Escribir o llevar un registro de la ansiedad está comprobado que le ayuda mucho al paciente para ubicarse en qué le está sucediendo. Porque el problema de la gente ansiosa es que el pensamiento va creciendo en su mente, haciéndose grande y generándoles emociones desagradables a las personas. Entonces, a la hora de escribirlo, a la hora de sacarlo, a la hora de expresarlo, se hace un proceso que se llama externalización. Cuando yo lo saco, cuando yo lo hablo, por más ridículo que sea, y verlo fuera de mí, provoca que lo vea diferente, que lo vea como realmente es. Entonces yo les pido a mis pacientes que lleven este diario de ansiedad. Todos los días en la noche vas a escribir las cosas que te generaron ansiedad. ¿Qué fue lo que te generó ansiedad? ¿Cuál fue el pensamiento específico? Lo más concreto que puedas poner, lo que te generó la ansiedad. ¿Qué hiciste
para combatirla, y también se les pide que pongan porcentajes. Cuando inició, en qué porcentaje estaba, cuando aplicaste la técnica, en por qué porcentaje salió, cuánto tiempo duró. Bueno, ya de entrada, cuando el paciente lleva su diario y escribe antes de dormir, eso le va a permitir descargar lo que está sintiendo y poder dormir mejor. Por otro lado, a la hora de hacer esa reflexión de qué me causa ansiedad y a la siguiente cita, que usualmente son semanales, podemos ver nosotros una radiografía de las preocupaciones del paciente, cosa que también él está viendo, cosa que también él está enfrentando. Y si está enfrentándolo con flecha descendiente, se va a ir dando cuenta él que la mayoría de sus preocupaciones son irracionales. Particularmente con los pacientes que tienen TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, una de sus características de estos miedos catastróficos que tiene la gente con TOC es que son irracionales o ilógicos, que sus miedos la gente ni siquiera se da cuenta. Como ahí nos narra de otra paciente que le habían operado de la nariz y sentía que tenía la nariz más horrible del mundo, y que al salir a la calle todo el mundo la iba a ver y la iba a rechazar. Pero ella estaba exagerando lo que le estaba pasando porque todo el mundo le decía que no era cierto. Entonces, este trastorno de TOC tiene la característica de ser irracional. Por eso la terapia cognitiva conductual le ayuda a la persona o le da herramientas para ir poniendo las cosas en su verdadera dimensión. Yo con los pacientes, aquí trabajo algo que se llama psicoeducación. Les recomiendo, por ejemplo, primero el libro de Marian Rojas, que ya se los compartí para que entiendan qué es el cortisol, cómo funciona y cómo combatirlo. Después les pido que lean otro libro que explica el trastorno de ansiedad generalizada, que se llama Mi cabeza no para, de un escritor argentino, que es el director del Instituto de Investigaciones Médicas sobre la Ansiedad. Y después les pido que lean el de David Burns. ¿Por qué hasta el final el de David Burns? Porque está más técnico. Entonces los voy introduciendo con el de Marian Rojas, después con el de Pablo Resnick de Mi cabeza no para, que tiene un lenguaje más sencillo, y terminamos con el de David Burns, y voy comentando sus avances en las terapias, y voy viendo algo que es psicoeducación, o sea, educar al paciente en su ansiedad, porque tú no vas a estar siempre a su lado para corregir las cosas, ni te van a llamar por teléfono cuando están en ansiedad, porque si tienes este trastorno, pues tendrías que estar todo el día a la disposición de estas personas, y no es el caso. El caso es que la persona empiece a enfrentar con sus herramientas esa ansiedad que está viviendo. Siempre les insisto, la ansiedad puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, pero tienes que aprender a tratarla bien para hacerla tu amiga, conocerla. Y aquí es en donde es importante hacer responsable al paciente de su padecimiento, hacerle responsable del manejo de sus pensamientos y del manejo de su ansiedad. Y cuando él empieza a tomar control de lo que le está sucediendo, a darse cuenta que si hace ejercicio, que si duerme bien, que si hace sus hobbies y sus gustos, se relaciona con las demás personas, vive en el aquí y el ahora, está logrando tener mejorías con esos cambios. Eso es importante. Y si además de eso, a través de la psicoeducación de estos libros, logramos que la persona empiece a aplicar las diversas estrategias como el diálogo, el escribir lo que le está pasando, el diario nocturno, la persona va a empezar a darse cuenta de que estas herramientas le alivian la ansiedad, le permiten prevenir la ansiedad y enfrentarla en los momentos de crisis. ¿Qué vamos a ganar con todo esto? Que ellos se hagan responsables de su propio padecimiento, que es lo que queremos. Otra de las técnicas que maneja David Burns en su libro es consejo al vecino. A veces los peores
jueces de nuestros actos somos nosotros mismos. Cuando la regamos, cuando cometemos errores, cuando no alcanzamos nuestras metas, cuando sentimos que estamos haciendo el ridículo. Hay gente que incluso usa insultos hacia su propia persona en su mente. Entonces, David Burns sugiere que hagamos un alto y nos imaginemos que el vecino es el que nos cuenta el problema, que el vecino es el que nos dice, ¿sabes qué? Es que voy tarde a mi trabajo y voy tan tarde que estoy seguro que se va a dar cuenta el jefe, me va a castigar y quizás hasta me corra. Si un vecino nos dijera eso, quizás amablemente le preguntaríamos, ¿y cuántas veces has llegado tarde en el año? No, pues ninguna. Vecino, no te preocupes, creo que estás exagerando. No es para tanto, le diríamos. Apúrale, además todavía estás a tiempo. Cuando nos sacamos del contexto en el que nos tratamos con tanta rudeza y nos aprendemos a tratar con un poquito más de amabilidad, podemos lograr dimensionar las cosas desde otro punto de vista y reducir razonablemente o seriamente nuestra ansiedad. Entonces tú te vas a dar cuenta, estudiando la terapia cognitiva conductual, que la herramienta principal que se utiliza es razonar y evitar las generalizaciones, porque es común que estos pensamientos vayan acompañados de que todo el mundo está en mi contra, todo el mundo se va a dar cuenta, todo el mundo lo hace, para todo el mundo esto está mal. O sea, esas generalizaciones no le ayudan a la persona a centrar objetivamente el problema en el que se está enfrentando. Lo mismo adivinar el futuro, que ya lo comentamos, y analizar el pensamiento, pues para eso se hace el diario. Incluso algunos autores proponen un cuadrito en el que vamos poniendo el horario de la ansiedad, el motivo de la ansiedad, el pensamiento y cómo lo manejamos al respecto y cuánto tiempo duró la ansiedad. Y el registro le ayuda a la persona a ir viendo la incidencia y después, al tenerlo fuera de sí y razonarlo, a ver que algunas de esas cosas son verdaderamente irrelevantes y no deberían generarle esos grados de ansiedad. El centro del problema de esta ansiedad es algo que llama el autor distorsiones cognitivas, que es el ver la realidad de una manera distorsionada. Ya bien decía la doctora Marian Rojas Estapé que la infelicidad es el producto de la interpretación negativa o errónea que hacemos de las cosas que nos rodean. De tal manera que a veces lo importante no son las cosas o los problemas que nos suceden, sino la interpretación que le damos. En terapia sistémica decimos que lo importante no es lo que pasa, sino lo que pasa cuando pasa. O sea, lo importante no es en un momento determinado si alguien saluda a mi esposa, sino la interpretación que le doy yo a eso. ¿Qué podemos hacer? Qué persona tan amable y qué linda mi esposa, hasta tener un arranque de celos y toda una maquinación de un supuesto adulterio. Entonces, lo importante no es que suceda, y si tengo sospechas, ¿qué hago con eso? Voy y lo platico, oye, perdóname, pero ¿no lo viste raro? A eso, a la diferencia, a empezar a aseverar y acosar a la persona. Lo digo porque gente que tiene TOC, uno de sus TOCs son los celos o lo que se llama la celotipia. Y usualmente es eso, que a pequeños eventos los sacan de dimensiones, los interpretan de una manera escandalosa y todo está en su mente. Todo está en su mente. Entonces, las distorsiones cognitivas son creencias o exigencias que perturban a la persona a vivir de una manera plena.
Y no solamente están dirigidos hacia nosotros mismos, sino a veces también hacia los otros o hacia el mundo en general. Me es común que la gente que cuida a otra o que siente que cuida a otra viva con la obsesión de qué come, con la obsesión de a qué hora se levanta, de si hace ejercicio, y en un pleito continuo en decir, mi papá es grande, vive con nosotros, ¿por qué come esto? ¿Por qué come lo otro? ¿Qué comiste hoy, papá? Y pensar que cada cosa que va a comer le va a hacer un terrible daño. Y ese pensamiento obsesivo compulsivo, esa ansiedad muy mal dirigida, puede generar un infierno en la convivencia entre una persona y la persona a la que está cuidando, sea real o a la que se imagina que está cuidando, que puede ser el esposo, puede ser un compañero, puede ser un amigo, y esas distorsiones cognitivas, una obsesión de cuidar a los otros de una manera insana, también genera ansiedad en mí y afecta mi relación. Vamos más adelante. Distorsiones cognitivas. Entonces, el centro del problema es cómo interpretamos los eventos, cómo los sentimos, pensamos y actuamos. Y en esa interpretación puede hacer que estemos generando un infierno, que estemos generando una tormenta en un vaso de agua para nosotros y para nuestra familia, y llegar a tener descargas de cortisol tan altas que no podamos controlar la ansiedad que estamos viviendo. Esta es la vida de una persona con TAG, con el trastorno de ansiedad generalizada. Su mente viaja, su mente multiplica los hechos, su mente puede oír que en las noticias secuestraron una niña en un país de Sudamérica y ya el otro día no deja salir a sus hijas porque es muy probable que te secuestren porque la cabeza no paró de darle vueltas. Así es la vida de estas personas. La característica de estas distorsiones son los pensamientos irracionales. Déjame explicitarlos. Entonces, el orden es, tengo un pensamiento negativo, un pensamiento irracional, y ese pensamiento me genera ansiedad o una emoción desagradable. Ese es el orden que le da la terapia cognitiva conductual. La emoción es producto del pensamiento. Entonces, si yo controlo el pensamiento cuando llega, voy a controlar la emoción que lo produce. Ojo, a veces cuando ya está el trastorno de ansiedad muy elevado, incluso la gente está en una fiesta, en un momento agradable, porque ya me ha pasado con pacientes y dice, de la nada me vino la ansiedad. O estaba yo dormido y me dormí bien y me desperté en la madrugada y sentí que me palpitaba el corazón y tenía mucha ansiedad. Llega un momento en el que ya no es directa la relación con el pensamiento, pero es porque ya hay muchos pensamientos y pendientes acumulados que no se han resuelto. Pero esto es cuando ya estamos en la crisis. Lo que tenemos que ver es que sí hubo un momento en el que surgió el pensamiento que generó la emoción desagradable o generó la ansiedad, y ese pensamiento tiene nombre y apellido y hay que identificarlo para poder enfrentarlo. Los pensamientos irracionales tienen la característica de tener una intensidad fuerte y larga duración, o sea, se quedan ahí dando vueltas y generan esa emoción. No me puedo sacar esto de la cabeza. Esa característica hace que la persona esté sufriendo y se queda ahí porque no se resuelve racionalmente y porque la persona lo abraza de alguna manera. Usualmente utiliza suposiciones que no puede demostrar. Esa persona tiene algo contra mí. ¿Y por qué tiene algo contra ti? No lo sé, pero estoy seguro que sí. No, es que fíjate que aquel día me vio así, el otro día estaba hablando con alguien y se estaban riendo. O sea, de alguna manera, de pequeños indicios
generan una historia, una suposición, y de ahí se generan ansiedades que les están dañando a ellos. Entonces, estas personas exageran las consecuencias negativas. El jefe ya está haciendo eso, seguramente está pensando en correrme, ya está viendo con quién sustituirme, además va a escribir una carta para todas las empresas de este giro para que nadie me contrate, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los pensamientos irracionales que generan este tipo de problemas. Otro pensamiento que es común que tengan estas personas y, que tienen trastorno de ansiedad generalizada es que les da tantas vueltas que no lo pueden resolver. Se ciclan. Y en el libro de Mi cabeza no para, dice que la gente piensa que por preocuparse tanto seguro va a tener la respuesta. Pero dice que aquí viene la preocupación de la preocupación. ¿Por qué? Porque me bloqueo de tanto darle vueltas. No veo las soluciones simples y sencillas. La ansiedad me come, el pensamiento me absorbe y ya no puedo resolverlo. Entonces no van a lograr sus metas, no van a lograr sus objetivos y entonces generan círculos viciosos, destructivos a la persona, con crisis constantes. Pues buscan ayuda profesional. Y pues bueno, yo siempre les digo, dame un mes antes de que vayamos con el psiquiatra para ver si siguiendo reglas sencillas logramos poner en orden tu situación, y he tenido algunos pacientes que lo hemos logrado de esa manera. Les pido que hagan ejercicio, les pido que cuiden el dormir bien, que inviertan en sus relaciones sociales, les pido que tomen omega 3 como complemento alimenticio y que no falten a terapia. Y mucha de la gente en un mes baja sensiblemente su ansiedad y entonces ya me doy cuenta que no van a necesitar el apoyo psiquiátrico. Pero si no veo avances, será el momento de buscar que la evalúe a la persona un psiquiatra para que le medique de acuerdo al tipo de depresión o ansiedad que traiga el individuo. ¿Qué otras características tienen estos pensamientos irracionales? Suelen tener estas palabras: esto es horrible, esto es terrible, es espantoso, no lo soporto, nunca, siempre, jamás, todo, nada. O sea, son catastróficos. Porque el miedo muchas veces de estas personas es que les va a suceder algo muy grave. Entonces, por eso van acompañadas de esto en vez de que se maticen a lo que es real. O sea, llegar tarde no es terrible, simplemente es un acontecimiento. Equivocarse no es algo espantoso, es algo que nos sucede a todos los humanos. El hecho que cometas un error no quiere decir que siempre lo estés cometiendo. El hecho que alguien tengas problema con una persona no quiere decir que siempre sea problemática esa persona. Entonces, todas estas palabras, a la hora que la persona las va escribiendo en el diario, las empiece a identificar, es el momento de ayudarle a razonar. ¿Para qué? Para que al ver las cosas de manera objetiva, pueda enfrentarlas en su propia mente, que es el campo de batalla con el que está teniendo un enfrentamiento. ¿Qué otra característica tienen estos pensamientos irracionales? Reflejan demandas y obligaciones no reales sobre uno mismo o puede ser sobre los demás. Nunca me debo equivocar. A todo mundo le tengo que caer bien. Tengo que hacer bien las cosas a la primera. Incluso otro autor, Albert Ellis, los llama virus mentales. O sea, los traes ahí y te está dañando. Y van acompañadas estas ideas de debe ser, tiene que, debería, yo esperaba, estoy decepcionado. Uno muy común que ocurre es decir, yo te he hecho tantos favores
que yo esperaba que tú adivinaras que estoy en necesidad. Y por eso estoy muy enojado contigo. Porque no me has llamado para ver qué problema tengo. Pues si no me dices, no lo adivino, ¿no? Entonces el debe ser, tiene que ser, debería, esperaba, me siento decepcionado, carcome a la persona, cuando realmente pues la gente que le rodea no es adivina. Y menos si no le dices, y menos si todavía te preguntan y le dices, no, yo estoy bien, no tengo nada. Entonces, todos esos pensamientos irracionales generan mucha ansiedad en estas personas. Vamos más adelante. ¿Cómo se presentaría un pensamiento racional en contraste con lo que acabamos de estar analizando y que probablemente llevemos a la persona a través de este entrenamiento de sus pensamientos a que lo tenga? Y quiero decirles que yo lo he logrado con varios pacientes que venían muy mal y me ha sido de gran utilidad estudiar junto con ellos estos libros que les estoy mencionando. Los pensamientos racionales están basados en hechos reales, describen realidades sin exagerar. David Burns, por ejemplo, habla de una paciente que aseguraba que si ella cruzaba el puente peatonal que le llevaba hacia el frente de la avenida en la que ella vivía, iba a sudar tanto porque ella tenía hiperhidrosis, sudaba mucho, que se iba a resbalar en el barandal, iba a tropezar e iba a morir. David Burns le invita a que investigue, ahora que en el internet vienen todos los datos, cuántas personas en su región habían muerto por una causa semejante. Obviamente ninguna. Bueno, ¿cuántas personas en el país han muerto por algo semejante? Obviamente ninguna. Y armada de este pensamiento, le dijo, inténtalo. Intenta cruzar ese puente. Pues con mucha ansiedad y viendo que no era un motivo real de muerte, como ella lo aseveraba, se animó a ir a hacerlo y cuando cruza el puente, ese día no regresó a su casa en la noche porque hizo todos los pendientes y gustos que no había hecho por mucho tiempo, las compras, el ir a este lugar, a este otro lugar, visitar, hacer y deshacer. La base algo irracional que por el sudor de su mano, iba a resbalar en el barandal y iba a perder la vida. Lo mismo le ocurre a muchas personas para abordar el avión. Les da pánico. Y yo creo que tú lo sabes, es más seguro viajar en avión que caminar por la calle. Es más fácil que te caiga un meteorito a que tengas un accidente aéreo de muerte. O sea, son muy seguros los vuelos en el mundo. Sin embargo, hay gente que sufre un pánico impresionante al respecto, que requiere de atención, de ir drogada, que requiere a veces de hipnosis y una serie de cosas. Y todo es que su mente le juega ideas, anticipaciones, futuriza y no piensa de manera racional. Y a veces estos datos estadísticos, manejárselos a la persona le pueden ser de ayuda. Los pensamientos racionales producen emoción de baja intensidad y poca duración. O sea, no se quedan ahí dando vueltas y vueltas, porque embonan dentro de una trama de pensamientos y puedes seguir con la siguiente idea. Los pensamientos racionales nos ayudan a resolver problemas, metas y objetivos y nos permiten como que ir palomeando en nuestra mente y dejando atrás las problemáticas y situaciones que se nos van presentando. Entonces, esas ideas que se quedan ahí clavadas de manera obsesiva es una de las señales de que ahí hay algo irracional que no es correcto. Se expresan en términos de preferencias o deseos. No es un debe de ser siempre todo a fuerzas, sino sería deseable, como el chico que sudaba mucho, sería deseable pues que al hablarle a esta chica me respondiera. Y si no, no pasa nada. Hay otras tantas con las que puedo hablar. Sería deseable que me ocurriera esto. No está aferrado a que las cosas tengan que ser como la persona manifiesta
que deben de ser. Se da la oportunidad de que haya opciones y que no sea controlado, porque una de las características de las personas con problema de ansiedad generalizada es que son muy controladoras. Desde el aseo en casa, son extremadamente controladoras con hacer el aseo y con que los demás tengan y hagan las cosas como ellos quieren. Esto puede llegar a niveles que yo he tenido pacientes que tienen contados el número de libros que tienen en un estante, y si llega a faltar uno, es un show, porque incluso llegan y los cuentan. Y esto lo hacen de manera irracional, con motivo de esa ansiedad que tienen. La gente que es muy obsesiva con la limpieza, la gente que es muy controladora con lo que el otro hace, cómo se viste el otro, cómo actúa el otro, cómo habla el otro, cómo come el otro, usualmente están enfocando su ansiedad hacia la otra persona, y puede llegar incluso a pasar por una persona que está teniendo cuidado, amor y servicio hacia el otro, cuando lo único que estamos viendo es una persona extremadamente ansiosa. Lo mismo con el que se sube al avión temiendo que se vaya a accidentar, porque él no va manejando. Entonces quiere controlar toda la situación de manera irracional, porque pues él ni siquiera sabe manejar un avión, además de todo. Ok, déjame ponerte 10 ejemplos de pensamientos distorsionados o distorsiones cognitivas. Aquí están en pantalla. Vamos a analizarlos, cada uno de ellos. Empezamos por el de adivinación. Es adivinar lo que va a ocurrir y empezar a sufrir por si ocurre o por si no ocurre. Es futurizar, anticipar, también se le puede llamar. Por ejemplo, no voy a poder con el nuevo trabajo. Pues ni siquiera has ido y no sabes de qué se trata. Y ya está sufriendo la persona. Es normal que ante una nueva etapa de la vida, pues sí, nos sintamos nerviosos, ansiosos, pero que estamos hablando de algo paralizante. Y hay que hacerle ver a la persona que hay que vivir el día a día. Aquí de verdad que eso de solo por hoy de los alcohólicos anónimos, cuando el ansioso lo aprende a vivir y a enfrentar, le trae mucho alivio. El vivir día con día, el basta cada día su propio mal. La sobregeneralización. Todos me odian. Todos se van a dar cuenta. Eso no existe. O sea, así como no todo el mundo te va a amar, tampoco no todo el mundo te va a odiar, ¿no? Así como si tienes un problema en un trabajo, no quiere decir que lo vas a tener con todo el mundo. Esas sobregeneralizaciones son pensamientos distorsionados que le generan mucha ansiedad a las personas. Otro pensamiento distorsionado es el pensamiento polarizado. Solo me pasan cosas malas. Y ya te sientas con la persona y empiezas a analizar y te das cuenta que no. Por ejemplo, yo veo que cuando vienen las parejas a terapia te empiezan a contar historias terribles. Y yo a veces se las volteo y les digo, bueno, ¿y cuando no están peleando, qué pasa con ustedes? No, pues platicamos, jugamos, nos reímos, cocinamos juntos. A ver, a ver, a ver. Entonces, espérenme, ¿qué es otra persona de la que me estaban hablando hace rato? No, lo que pasa es que se polariza el pensamiento. No se tiene un pensamiento objetivo y equilibrado en el que se alcancen a ver las cosas desde otro punto de vista. Y es común que la gente se enfoque más en lo negativo que en lo positivo, que construya ideas, historias y apreciaciones y juicios por las cosas negativas que por las positivas, y que viva en ese drama. Y ahí está la importancia de que nos cuenten la historia completa y aprendamos a ver que no solo me pasan cosas malas, esa polarización es otro pensamiento distorsionado. Incluso con el jefe también le puedes preguntar, bueno, ¿y todos los días y a toda hora te está regañando? No, pero cuando lo hace tú lo sobredimensionas. Falacia del cambio. Cuando me asciendan, la gente me tratará mejor. Aquí hay otro, ¿no? O sea, solo cuando me asciendan, y lo ascienden y no sucede nada porque ya lleva esa negatividad consigo.
Etiquetación, otro más. La etiquetación, soy estúpido por no terminar las tareas a tiempo. Ese es el maltratarse a uno mismo. No, no eres estúpido y la prueba es que hiciste muy bien tu tarea. No eres así, la prueba es que hay muchas otras cosas que haces bien. Entonces, al escribirlo, al hablarlo, a la persona le ayuda mucho. Visión catastrófica. No me ha contestado el mensaje y si no quiere volver a verme, o sea, pues simplemente se le perdió su celular o simplemente se quedó sin batería y ya estás escribiendo una historia enorme alrededor de esto. Y no tiene que ser así, no forzosamente. Lectura de pensamiento. Seguro que lo hizo para reírse de mí. Miren, especialmente en terapia de pareja, yo se los insisto. A la gente le ofende mucho que le leas el pensamiento. Y también que le leas las motivaciones. Tú lo hiciste por esto, esto y esto, porque tú sabías. Si el otro te dice que no es cierto, lo mejor es creerle, a menos que tengas verdaderas evidencias. Pero ¿cómo vas a tener evidencias si tú no estás metido en la otra persona? O sea, no te atormentes escribiendo historias, porque eso también genera ansiedad. Minimizaciones, no valgo para nada, no hago bien las cosas, siempre me va mal. No, 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 no. Aquí es donde hay que equilibrar, haciendo juicios de valor más realistas y racionales. Y espacio racionales. Los debería, ya los mencioné hace ratito, debo ser el mejor en mi trabajo, debo caerle bien a toda la gente, debo de ser tratado bien por todos. Pues no, esas cosas no existen. Sin embargo, a la gente le pesa mucho cuando no suceden estas cosas. Y finalmente, personalización, por mi culpa María es infeliz. O sea, todo lo que pasa a tu alrededor es culpa tuya. No, no precisamente. Cada quien se tiene que hacer responsable de su propia vida, de sus propios actos y de los resultados de sus acciones. Ok. A manera de resumen, el entrenamiento cognitivo tiene este orden. Identifico la distorsión cognitiva, o sea, escribo el pensamiento y me doy cuenta qué trae ese pensamiento que sea erróneo. Y entonces aplico una de las técnicas para desarmarlo, desactivarlo, hacerlo racional. Selecciono una técnica, la que crea más adecuada, después de darme cuenta, quizás aplicar varias y escojo una, porque cada quien como que se clava más en una de las distorsiones. Y me ejercito en eso y acabo terminando de reeducar mi cerebro. Entonces, para esto es importante pedirle el diario al paciente o a la persona que estás aconsejando. Para esto es importante hablar con él y ayudarlo a razonar y distinguir esos pensamientos y cómo enfrentarlos. Y usualmente cuando lo tienes bien identificado, la persona sale adelante. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Requiere entrenamiento? Sí. ¿No es de un día para otro? No, no es de un día para otro. Pero reentrenar esa mente le es de gran utilidad a las personas. Ejercicios de respiración, creo que ustedes ya han trabajado en ellos. Quiero hablar un poquito de mindfulness mejor en estos minutos que me quedan. El mindfulness es la versión occidentalizada de algunas prácticas orientales de meditación. Sin embargo, quiero decirlo claramente, eso es en cuanto a la ciencia. El mindfulness es el evangelio, porque Jesús nos decía, por nada estéis afanosos, es constante. Porque el Señor Jesús nos decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y esas cosas serán añadidas. El mindfulness
la sola idea de la palabra es la concentración total en lo que estás haciendo en esos momentos. Déjame, te lo explico con palabras muy sencillas. Si estás comiendo, come. No estés en el celular, no estés en la televisión, no estés trabajando. Es momento para comer y disfrutar tu alimento y concentrarte en el alimento. En olerlo, en verlo, los colores, porque Dios ha hecho las frutas, las verduras, unos colores preciosos. En los olores de la cocina son muy agradables, a veces hasta el hervor, el degustar las cosas, el sentir las texturas, o sea, disfrutar el momento, esa es la idea del mindfulness. Y lo que está comprobado, y esto es lo que quiero enfatizar, es que las personas que hacen multitask o multitarea, que hubo un tiempo que se puso muy de moda, eso genera mucha ansiedad. Incluso las mujeres presumen, es que yo puedo hacer 4 o 5 cosas a la vez, pero si te genera ansiedad y todo el día estás ansioso por tener tantos pendientes abiertos, tienes que aprender a concentrarte en una sola cosa. Y por ejemplo, si vas a comer, come. Si vas a trabajar, trabaja. Una sola cosa. En muchas empresas, a la hora de practicar mindfulness, se les permite que hagan periodos de concentración de 20 minutos en una sola cosa. Si vas a responder correos electrónicos, 20 minutos solo eso. Si vas a responder los WhatsApps, 20 minutos. Si vas a hacer un escrito, solo concéntrate en esos 20 minutos. Y lo que se ha demostrado es que las personas que solo se concentran en una tarea, hombre o mujer, quien sea, va a tener mayor eficiencia a la hora de hacer las cosas, porque el que hace varias cosas está comprobado que las hace con deficiencia. Incluso se hicieron estudios y se comprobó que hay un 70% de eficiencia en las personas que hacen varias cosas. Se reduce seriamente la eficiencia y se aumenta la ansiedad. Entonces, si tú practicas el mindfulness, por ejemplo, aquí estamos, es escucha por completo lo que se te está diciendo. No estés haciendo varias cosas a la vez, porque cuando haces varias cosas a la vez no haces ninguna bien. Ni me pusiste atención, ni resolviste lo que estabas haciendo por andar en varias, pero sí generaste ansiedad y quedas como en un estado de alerta por estar sobretrabajando tu mente y tu atención. Más bien tenemos que aprender a bajar los niveles de ansiedad y a ser más eficientes. Hay quien dice, es que tengo mucho que hacer. Órale, hazlo y haz varias cosas a la vez. También se vale. Pero aprende que si eso te genera ansiedad, concéntrate en una sola. ¿Y sabes qué va a pasar? Hasta el trabajo vas a disfrutar. Vas a ver mejores resultados, vas a disminuir la ansiedad. Esa es la clave del mindfulness, que es otra de las cosas que se hace para que las personas reduzcan sensiblemente su ansiedad. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya van a dar las 10. La vez pasada les compartí algunos versículos del diálogo interior, cuando dice alma mía varias veces el salmista. Les recomiendo nuevamente los libros. La presentación ya la tiene Arturo, para que la tengan presente y los libros también. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Hace un estudio amplio de qué es el cortisol y cómo manejarlo. Y el libro de David Burns, Adiós Ansiedad, es todo un manual de terapia cognitiva conductual, es grueso, trae ejercicios, el mismo manual trae muchos ejemplos, te lo explica detalladamente y a las personas les de gran utilidad poder utilizar estos principios para controlar su ansiedad. La gente verdaderamente, aunque tenga ansiedad generalizada, llevando esto a la práctica se reduce sensiblemente la ansiedad y también la depresión. Pues es lo que habíamos dejado pendiente que les quería yo compartir y es probable que haya algunas preguntas, algunas inquietudes en los presentes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por
por la impartición. No sé si nos puede ayudar a dejar de compartir pantalla, Sí, voy. por favor. Y pues invitar aquí a mis compañeros, bueno, con lo que hemos escuchado, ¿verdad? Acerca de lo que se había quedado pendiente y en lo que pueden preguntar algo ellos, doctor. Yo Ándale. escuchando ahorita nada más, pues observación, pregunta, a ver, me ayuda usted. Cuando hablamos de las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Que nos mencionaba hace un momento, me llamó la atención la parte donde hablaba acerca de la adivinación, ¿verdad? De estar, como adivinando, ¿verdad? Sí, Futurizando, cosas que probablemente no sucedan, ¿verdad? Mi sí. pregunta va, esta distorsión cognitiva podría estar asociada también a lo que nos habla la escritura a través de la adivinación. Puede ser, sí, también, aunque la idea aquí es de estar anticipando, por así decirlo, ¿no? Esta persona me está hablando así porque seguramente tiene algo contra mí, me quiere pedir dinero prestado, pero si le presto, no me va a pagar y después pues, se va a generar un problema y mi familia se va a enojar con la suya y todos me van a... O sea, hay gente que vuela. O sea, es anticipar las cosas que van a ocurrir. Y eso es muy común en la gente con ansiedad generalizada que le vuela la cabeza. No es tanto adivinación de magia, sino en este caso es adivinación de estar anticipando cosas que supuestamente pueden ocurrir. Ok, porque mi pregunta, prácticamente era por si se daba, ¿verdad? Aquí la apertura en esta distorsión cognitiva para que también a través de eso la persona pueda tener, ¿verdad? Como esta puerta o este acceso a, a la adivinación, ¿verdad? O estar como entrenando el cerebro, tener una Sí, distorsión, ¿verdad? Y que como de repente lo que vemos pues muy frecuente de repente en la iglesia hoy con tanto profetitis que vemos en las iglesias, sí, que lejos de ser una profecía es una adivinación porque pues, se equivocó, no pasó, no sucedió y pues no fue, ¿verdad? Profecía, entonces sí se podría asociar como con esta distorsión. ok, ok, entiendo. Ah, sí, la pregunta le decía, ¿sí se puede asociar entonces con esta distorsión cognitiva? Puede llegar a ser, quizás la diferencia sería que la gente que hace esas profecías o la adivinación está muy segura. No, Y aquí la gente está con grados de ansiedad muy elevados porque va a ocurrir esto, ajá. con un nerviosismo. Entonces sí es muy diferente en ese sentido. Ok. Ya me queda más clara la respuesta. Maestra Lupita, adelante si hubiera preguntas. Doctor Alfaro, Sí, Yasmín, adelante. Sí, sí, yo adelante. tengo una pregunta, doctor Luciano. ¿La mentira, el guardar secretos, nos puede llevar a la ansiedad? Es correcto, es correcto. Ahí Víctor Frank lo llama la neurosis noógena, que es nuestra conciencia señalándonos que estamos obrando mal. Ujú. Y esa ansiedad, pues ahí está dándonos duro y dale, duro y dale. Por supuesto que sí genera ansiedad la mentira, aunque hay gente que ya la tiene medio adormilada la conciencia, pero sí es una Ujú. posibilidad. Ok. Sí, mi pregunta es porque tengo un paciente bueno, empecé a tratar y él tiene un secreto que no quiere decirle a sus papás, pero él está en constante ansiedad, entonces hemos tratado varias situaciones, pero él sigue con esa ansiedad y me quedé pensando, es necesario que confiese su secreto, porque no se le va a quitar la ansiedad, entonces quería corroborarlo. Pues a veces sí es necesario, si al decirlo no hace daño, no hace más daño que bien, pues a veces sí es necesario. Hay que
valorarlo. En caso de que pudiera afectar el que se supiera el secreto, ¿cómo se tendría que tratar? Pues simbólicamente, pues yo con un paciente pues le pedí que lo confesara en su iglesia y le fue de mucha utilidad en vez de ir a dañar a la persona. A veces con Dios en la iglesia, escribirlo, sacarlo es importante. De hecho, a veces en terapia lo hablan y se desahogan y se van hasta tranquilitos, ¿no? Eso es lo que hay que valorar, ¿no? Para no hacer más mal que bien, porque se trata pues de quitar el daño que hicimos, no de generar más daño, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Sí, maestra. Muy bien. Yasmín, no sé, Paxelí, adelante, ayúdanos si tienen alguna pregunta, Sí, hermano. adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que estaba comentando el doctor, la distorsión cognitiva podría también ser como una predisposición a exagerar algo Sí, negativo que yo creo que va a pasar, que finalmente no podría pasar, pues, pero es una predisposición constante a una es correcto. negatividad, ¿sí? Es correcto. Esa es una de las Ok. distorsiones cognitivas. Es correcto. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Y la persona está sufriendo por adelantado. Sí, sí, constantemente Sí, en una inquietud, en una desesperación, sí, ¿verdad? Por estar imaginando y creando cosas que no es existen en correcto. la realidad. Es correcto. Gracias, doctor. Sí. No más falta, Paxe, que digas, esa soy yo. Bueno, pero no, ¿ah? Esa soy yo, doctor. ¿Cómo lo puedo tratar? ¿Cómo me puedo tratar? Nada más quería confirmar. Ok, Paxe, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, adelante, Yasmín. Sí, este tema que dio el doctor, pues me lo relacioné con el libro del doctor Miguel Ruiz, Sí, el de los 4 acuerdos, sí, sí, que habla de, pues, desaprender, llevar al paciente o aplicarlo con uno mismo, ¿no? sí, En el tema de auto-coaching también lo vimos, sí, empezar a desaprender para sí. poder aprender, para poder reprogramarnos. Es Y, por correcto. ejemplo, el doctor Miguel Ruiz nos menciona que el primer paso es ser impecable con la palabra, Es ¿sí? correcto. El segundo, no hacer suposiciones, que el Sí, hacer suposiciones sería como esta cuestión que mencionó, ¿no? De adivinar o pensar sí, o empezar a idear un cuento en la cabeza. Y el otro es hacer las cosas lo mejor que pueda y pues esperar los mejores resultados sin entrar en ansiedad, sin angustiarme, ¿no? sí, Y otra cosa que quería preguntarle sobre el tema de la doctora Marian Rojas. sí. Ella habla mucho del secuestro de la amígdala, Es ¿sí? correcto. Entonces, esto lo relacioné también con eso, porque la amígdala, o sea, nos quita la atención del momento presente y nos secuestra, así nos lleva en un punto mental en el que solo le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Entonces, ella menciona que para salir de ese secuestro, pues precisamente es el mindfulness, que es Es la correcto. atención plena del momento que estamos viviendo para poder, pues, estar en el presente, vamos. Es correcto. Y Lo aquí dijiste mismo en muy el bien. mindfulness me gusta mucho la práctica de ser conscientes de nuestro cuerpo. Sí, A mí me ha ayudado mucho la práctica de yoga, tanto para rehabilitar mi cuerpo como para bajar la ansiedad. es correcto, Yasmín. Sí, porque a mí me pasaba mucho de que quería hacer muchas cosas, ¿no? Así como lo mencionaba usted. Y dije, bueno, pero si nuestro cerebro es tan genial, ¿no? O sea, el cerebro humano es una computadora, se puede decir, que depende de la ventana que tú abras, pues va a bajar mucha información, ¿no? Entonces el mindfulness me ha ayudado que aunque haga muchas cosas, pero si me concentro en el momento que estoy, pues puedo avanzar.
Sí, y yo mucho tiempo creí, yo toco el violín desde muy pequeña, pero luego dejé de tocarlo por muchos años. Y hace poco cuando lo retomé dije, no, ya no voy a aprender, yo ya no puedo, yo ya no. Pero cuando escuché un documental sobre la neurociencia, la neuroplasticidad, esa fue como mi esperanza de, pues si el cerebro tiene neuroplasticidad, quiere decir que sí puedo aprender, ¿no? Que sí Claro, puedo seguir. Y pues la verdad es explorar. Yo creo que el ser humano debemos de explorarnos e intentar para poder, ahora sí que como lo decía Jesús, ¿no? Caminar sobre las aguas. Si no das el primer paso fuera de la barca, pues no vas a saber de lo que eres capaz. sí, Entonces, este tema me gustó mucho, doctor, porque me llevó a retomar esa filosofía del doctor Miguel Ruiz, ¿no? De los 4 acuerdos. Así que gracias por refrescarme ese conocimiento. Gracias. sí, Yasmín. Aquí hay un texto en el chat que dice, ¿es verdad o real que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez y que el hombre no lo puede hacer? Gracias. Es verdad que los hombres nos concentramos mucho mayor en algo que estamos haciendo por la misma constitución de nuestro cerebro, el mismo entramado de conexiones, y que la mujer a veces puede hacer varias cosas. Yo con que hagan varias cosas no tengo problema. La situación es que si te está generando ansiedad, detente y concéntrate en una sola, seas hombre o mujer. Detente y disfruta lo que estás haciendo. Vivimos una vida muy acelerada y el problema de la prisa o del acelere es que genera ansiedad. Hay que disfrutar el día a día. Hay que disfrutar a las personas que nos rodean. Hay que disfrutar incluso el trabajo. El multitask de verdad está siendo cada vez más cuestionado en el mundo secular. Más bien se está sugiriendo que aprendamos a disfrutar lo que estamos haciendo y hacerlo con mucha efectividad. Esa sería la idea. Muy, muy bien. Doctor Alberto, adelante. O la pastora Luz también. Alguno de los dos, para ir concluyendo. Ah, ya lo abrí. Sí, no, nada más, pues felicitar, siempre ha sido un deleite escuchar la dirección tan acertada y tan detallada que nos comparte el doctor y pues nada más, como lo dijeron hace ratito, refrescar tanta información que uno a veces ahí tiene y que no la hemos capitalizado porque, bueno, no estábamos metidos en esta área de lo que era la consejería, pero la teníamos ahí y bueno, estar muy conscientes también de que pues no todos son demonios, no todos son Okay. situaciones que tienen que ver, entonces eso es muy importante en la formación que estamos llevando para poder estar describiendo algunas cosas y esto te va a ir desarrollando esa sensibilidad espiritual para denotar que cuando una persona puede estar presentando una situación u otra en un momento determinado, ¿no? Entonces, pues no, nada más, repito, agradecer la aportaciones que nos está dando el, el psicólogo, ¿verdad? El doctor Luciano, y pues ya también esperando con expectativas este gran encuentro que tendremos por allá en tu tierra. Ya falta poquito y estamos en esa, ahora sí que ya yo podría en esa ansiedad, pero una ansiedad positiva, que es Es correcto. controlable y manejable. Es correcto. Es racional. Así es muy racional. Gracias. Ok, muy bien, doctor. No sé si su esposa quiera, participar. Mi esposa, no No, sé no, si se no. conectó. No, aquí, perdona, la esposa del doctor Alfaro. Ah, muy bien. No sé si ella quiera participar. Bueno, pues voy a participar tantito haciéndole una pregunta al doctor. Mm, una persona controladora no precisa, vaya, una persona controladora no precisamente va a caer en la ansiedad. Eso entra como en otra tema o precisamente por controladora
va a ser ansiosa. Y creo que hasta al revés, porque es ansiosa, es controladora. Ok. Sí, la gente controladora usualmente es una manifestación de que su mente va demasiado rápido y quiere tener todo como ella piensa. Cuando eso es imposible, ¿no? ¿Cómo podemos controlar a los demás? Entonces esa gente sufre mucho y hace sufrir a los que le rodean. Bueno, pues en ese sentido de sufrir, se caracteriza la controladora. Bueno, y lo pregunto porque yo soy muy, muy, como que determinada en lo que quiero. Sí, Y para la gente o para mi esposo, por decir que es el que está al lado mío siempre, ¿verdad? Él me puede decir, es que tú quieres tener el control de todo. Y para mí no es eso, ¿verdad? Para mí es nada más tener o hacer las cosas bien, pero no se hacen bien y no está dentro de mi control que se hagan bien, pero yo sí observo que no se hicieron bien. Entonces, yo lo comento, pero no entro en problemática personal, ¿verdad? pues digo, se pudiera analizar porque aquí entraría otra palabra que es el perfeccionismo. Ujú. Y el perfeccionismo también es una manifestación de la ansiedad. El cortisol elevado, dice la doctora Marian Rojas, nos daña a nosotros y a los que nos rodean. A veces podemos distinguir el perfeccionismo de la excelencia. La excelencia es, hago lo mejor que puedo con lo que tengo y estoy contento. Y el perfeccionismo es, no, tiene que ser exactamente así. Si no es así, está mal hecho. Y los demás no saben hacer las cosas y yo las hago muy bien y aún con uno mismo, la persona de perfeccionismo es muy exigente consigo misma, pero la exigencia llega al grado de la irracionalidad y ahí es en donde está el sabotaje. Habría que analizarlo para ser objetivos. Bueno, pues muchas gracias. Sí, muy amable. Muy Claro que sí. bonita exposición. Lo dice muy fácil, que así como que, pues es fácil ser terapeuta, pero no es cierto, nada fácil. Usted lo hace fácil, pero no es fácil. Te entiendo, sí te entiendo, porque yo les digo, no, aquí yo en la diapositiva ya lo resolví todo luego, y pues no, para nada. Para nada, es Así bastante es. más complejo y pues a veces son porque pues uno ha leído mucho y pues se van ordenando las ideas, pero yo sé que todo esto lleva un proceso y yo les recomiendo que lean los textos para que se vayan haciendo sus propios criterios y lo vayan comprendiendo más profundamente. Así es. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues bueno, creo que ya compartieron, ya preguntaron, y nada más como una aportación para ir cerrando, ir teniendo un feedback, dar una retroalimentación, como por lo que escuchaba, lo que contaba casi al inicio de la clase, este miedo a equivocarse, ¿verdad? La persona, el miedo a no hacer las cosas, como que es algo con lo que vamos a estar trabajando de manera muy constante con las personas, ¿verdad? Esto que les está generando esa ansiedad, alimentada por esos miedos, esas inseguridades, esa incertidumbre. Es correcto, es correcto. Son de esas tareas que tenemos ahí y trabajar con la gente porque de verdad la gente sufre mucho cuando es presa de estas obsesiones en su mente. Y cuando lo hacen, como lo que escuchaba, escuchábamos de la persona que atravesó y que a final de cuentas no pasó nada y que se entretuvo por allá haciendo otras cosas, o sea, como es un cambio, pues es un logro impresionante
que están, ¿verdad? Como prisioneras Es a un correcto, pensamiento. es correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. No sé si usted quiera concluir, cerrar. Hay otro texto por aquí. No sé si gusta leerlo. Dice, hay una compañera del trabajo, tiene lupus. Y cada que alguien de su familia se siente mal, ya está haciéndoles estudios. Sí es controladora, pero también ansiosa. ¿Cómo hacerle entender su ansiedad? Pues finalmente lo que hay que hacer es pues hacerle ver que el lupus no se contagia, por poner el primer ejemplo, ¿no? Que tiene todas otras sintomatologías, que no puede adivinar, que ya no es Dios. O sea, llevarla a razonar, a razonar, a razonar, es lo que le va a ser de gran utilidad, porque de verdad cuando dejan volar tanto la mente en ser controladores y perfeccionistas, no respetan a las personas que les rodean y están sufriendo ellos mismos. Y genera mucha ansiedad, eleva los niveles de cortisol y a veces puede ser tan elevado que caigan en el trastorno de ansiedad generalizada y eso maltratado lleva a la depresión también. Ya estoy anticipando yo también, ¿verdad? Pero sí, así puede suceder. No. Muy bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Yo creo que hay Es su diagnóstico. por la experiencia, ¿no? Vivida, ya hay Es correcto, el es diagnóstico. correcto. Muy bien, doctor, pues adelante, cerremos la clase. No sé si quiera decirnos algo para concluirla. Pues yo les invito a leer. Creo que no te había compartido el libro de Mi cabeza no para. Te lo acabo de poner en el WhatsApp para que se los hagas llegar Ah, y podamos leer al respecto. excelente, ya lo tienen ahorita ellos ya entonces en el grupo. Perfecto. Doctor Luciano, gracias por este tiempo y por compartir, ¿verdad? Aparte del conocimiento, pues también sabemos que es un tiempo muy, muy especial porque, pues bueno, salimos ahora sí que de las jornadas, ¿verdad? Que tenemos cotidianas y prácticamente es dar como algo extra, ¿verdad? Ahorita en este tiempo, pero pues hacerlo, ¿verdad? Con esa paciencia y con ese dominio, ¿verdad? Que comentan también los compañeras, los compañeros, pues creo que viene a enriquecer mucho y a fortalecernos también mucho en este trabajo que tenemos, ¿verdad? Día con día. Nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas ideas, y creo que con todo lo que escuchamos el día de hoy, pues nos va a fortalecer y creo que se nos pone como un buffet, ¿no? De muchas más cosas que podríamos hacer y también con todo el material que nos facilita. Que Dios le siga dando más conocimiento para que lo comparta aquí con nosotros. Claro que sí, hermano. Pues que descansen todos, tengan buena noche y un fin de semana muy bendecido. Excelente. Feliz noche para todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias.